Bueno, continuamos entonces la clase, saliéndonos un poco de pensar en dónde estamos nosotros en la Tierra y más bien hacer lo contrario es, desde donde yo estoy en la Tierra, ¿cómo hago para ubicar puntos en la esfera celeste? O sea, en el espacio, desde donde yo estoy. Entonces este tema es sistemas de coordenadas y marcos de referencia celestes. Entonces vamos a empezar con un par de definiciones. Nuestra primera definición es marco de referencia. Un marco de referencia es un conjunto de vectores unitarios, es decir, que marcan unas direcciones X, Y y Z, y además deben tener, como son vectores, deben tener un origen, entonces hay que especificar también el origen, y tal vez ese marco de referencia cambie con el tiempo. El caso más claro de un marco de referencia, digamos que cambie con el tiempo, es la posición del centro de la Tierra. Entonces, por ejemplo, el centro de la Tierra puede ser un marco de referencia, hay unos marcos de referencia geocéntricos que miraremos, pero obviamente la Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Entonces es posible también que, por ejemplo, respecto a ciertos objetos, especialmente en el sistema solar, tengamos que tener en cuenta que la Tierra se está moviendo. Eso tal vez no es necesario hacerlo cuando, por ejemplo, pienso o en satélites que están girando alrededor de la Tierra o en objetos muy lejanos para los cuales el movimiento de la Tierra no importa. Pero para objetos en el sistema solar, entonces tengo que tener en cuenta que ese marco de referencia que es la Tierra está dando, o sea, así sean tres ejes, X, Y y Z, así con la regla de la mano derecha, están dando vueltas alrededor del Sol y entonces sus ejes y su posición puede ir cambiando. Una vez yo establezco un marco de referencia, de alguna manera, porque hay muchos marcos de referencia, el centro del Sol puede ser un marco de referencia, el centro de la galaxia, mejor dicho, me puedo imaginar cualquier punto, cualquier marco de referencia. Pero para poder ubicar entonces desde el marco de referencia algún objeto en el cielo, entonces me toca plantear un sistema de coordenadas. ¿Sí? El sistema de coordenadas especifica un mecanismo matemático para ubicar, y geométrico para ubicar puntos respecto a donde yo elegí mi marco de referencia. Entonces, al generar datos de posición, velocidad, orientación de algún objeto, pues necesito entender primero qué marco de referencia estoy utilizando y qué sistema coordenado estoy usando para poder referenciar, para poder conocer toda esta información de ubicación y movimiento y estado de movimiento de un objeto que me interese en particular. Entonces empezamos con un sistema coordenado que es el más simple y en últimas el más intuitivo. Después vamos a dar un poquito de vueltas antes de continuar a otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas horizontales o también llamadas coordenadas altazimutales, que se basan en un marco de referencia que se llama donde yo esté. Ese es el marco de referencia, donde yo estoy. Ya vamos a definir cómo sería el marco de referencia aparte del centro, porque además necesitamos unas direcciones para indicar el marco de referencia. Pero principalmente voy a necesitar dos datos. Altura, que a pesar de que es altura y normalmente en física uno altura asocia metros, centímetros sobre el suelo, en este caso altura es un ángulo de elevación. ¿Sí? Entonces es el ángulo medido desde el horizonte, entonces ya nos damos cuenta cuál es la referencia. El horizonte es la referencia para la altura, o sea, mirar hacia el infinito y decir, ok, allá ese es el punto de referencia desde donde voy a tomar la altura. Y de ahí para arriba entonces comienzo a contar grados. 0 grados es el horizonte, 90 grados es el cenit. Entonces ese ángulo va a ser positivo, así como la latitud es positivo encima y negativo abajo. Entonces si apunto hacia el cenit es 90 grados. Si apunto hacia el nadir, que es hacia abajo, pues es menos 90 grados. Entonces esa es la primera coordenada. Y la mido respecto a donde yo estoy, que yo soy el origen del marco de referencia, y la dirección desde la cual mido la altura o la elevación es el horizonte. Entonces esa es la ubicación, digamos, en general desde donde yo voy a medir la elevación. La cuestión es que, como se pueden imaginar, esa información no es suficiente para ubicar un punto sobre el cielo, porque el horizonte pues da 360 grados alrededor mío. Entonces simplemente especificar una altura respecto al horizonte, eso no me dice nada, porque podría ser hacia el norte, hacia el oriente, hacia el oeste, mejor dicho. Entonces por esa razón se especifica el siguiente dato, que es el azimut. ¿Listo? El azimut, que es también un ángulo,
es el ángulo que se mide desde el punto cardinal norte hacia el este. Entonces yo pienso, ¿dónde está el norte? El norte está, por ejemplo, aquí en este caso, mi norte está, si no estoy mal, hacia allá. Entonces el azimut se mide desde mi norte, que está apuntando hacia allá, y comienzo entonces a girar hacia el este. ¿Listo? Del norte al este. Entonces para mí el este es por donde sale el sol, ¿cierto? Entonces tengo que pensar, norte es para allá, entonces el sol sale por allá. Entonces quiero decir que cuando giro mi silla en esta dirección, y ustedes deberían probar a pararse y mirar el norte y tratar de girar hacia el este para ubicar cuál es ese ángulo de azimut. Entonces ahorita al hacer esto lo que estoy haciendo es cambiando el azimut. ¿Listo? Y ahí aumenta. Aquí es 0, si apunto hacia el norte es 0. Y si comienzo a darle la vuelta completa, entonces 90, 180, ¿cierto? Y si sigo derecho, voy a tratar de seguir derecho sin arrancar ningún cable, 270 y finalmente dando la vuelta completa 359 y vuelvo a 0. ¿Listo? Entonces cuando nosotros, por ejemplo, miramos hacia el norte y comenzamos a dar vueltas, entonces lo que estamos cambiando es el ángulo de azimut. Y la altura es hacia dónde, hacia arriba y hacia abajo donde yo estoy mirando. ¿Listo? Y el marco de referencia es entonces el origen del marco de referencia, o sea, donde yo esté o donde esté mi telescopio, en cualquier punto sobre la Tierra. ¿Y cómo voy a contar esos ángulos? Pues los voy a contar primero mirando una elevación, una altura sobre el horizonte, y mirando qué tanto giro tengo que dar para ubicar el lugar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la luna está en tal altura. No la veo. Es porque no tuve en cuenta el azimut. Sí, en cambio ahí sí está. Entonces necesito dos números para ubicar un punto sobre el cielo. También hay otro valor que se llama la distancia cenital, que es 90 menos la altura, 90 menos la aceleración, 90 menos la elevación, perdón. ¿Sí? Es el ángulo entre el astro y la dirección vertical, o sea, el cenit. No es muy utilizado, pero simplemente lo pongo ahí como para que lo conozcan. Pregúntense rápidamente cuánto será la suma del ángulo de arriba desde la vertical hasta algún astro, más la altura que es el ángulo del astro hasta el horizonte. O sea, ¿cuánto da si qué ángulo es este que yo barro? Señalando hacia arriba, barriendo, ¡pum! Hasta el horizonte. ¿Qué ángulo fue ese? Piénselo. 90 grados independientemente de dónde esté el astro, ¿sí? Porque esos dos ángulos, distancia cenital y altura, son complementarios. La suma es 90 grados. Entonces aquí vemos en este diagrama cómo es que voy a contar entonces el tema de las coordenadas altas y mutales. Soy el observador, debo ubicar el norte. Ubico el norte y entonces comienzo a tomar un giro hacia la derecha, hacia el este, para ubicar entonces mi azimut, ¿cierto? Que es ese ángulo que en este dibujo es alfa. ¿Listo? Y entonces obviamente eso no es suficiente, porque yo apenas estoy señalando hacia el horizonte. Entonces ahora miro hacia arriba, comienzo a elevar mi mirada hacia arriba y entonces ya mido por allá. Ok, allá sí está el astro, pero necesité elevarme un ángulo, el ángulo de altura o elevación, h, ¿cierto? Y z, pues es lo que le falta a h para llegar a ser 90, que es el cenit. ¿Listo? Entonces para las coordenadas altas y mutales es muy importante ubicar el meridiano, ubicar hacia dónde queda la dirección norte. ¿Listo? Obviamente puede ser puede ser más fácil simplemente encontrar el sur para después referenciar el norte, dependiendo si estoy en el hemisferio sur, por ejemplo. Más fácil primero encontrar el sur y después sí, sabiendo por dónde pasa el meridiano, ubicar la dirección norte. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas coordenadas horizontales? Primero, que su uso es intuitivo, porque es que así miramos, o sea, estos son los dos movimientos que tenemos, izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, esto es súper intuitivo para nosotros desde el punto de vista humano. Azimut, altura. Digan, no, azimut, sí, altura.
Es muy fácil de recordar. Entonces es muy intuitivo. Y las monturas más económicas, los trípodes, por ejemplo, de cámaras, vienen con esos mismos ángulos, izquierda-derecha, arriba-abajo, y son ángulos. O sea, a pesar de que es izquierda-derecha, no estamos hablando de desplazamientos físicos, estamos hablando de rotación alrededor de un eje, alrededor de un pivote, sobre un pivote. La desventaja de este conjunto de coordenadas es que cuando yo quiero rastrear un objeto en el cielo, entonces obviamente ese objeto no se va a quedar quieto. Entonces siempre debo cambiar ambas coordenadas y es el problema de las monturas más económicas, que son las altasimutales. Yo compro un telescopio económico, digamos de unos 200,000 pesos, digo económico porque comparado con lo que puede costar un telescopio, ni siquiera profesional, un telescopio para aficionados, pero de los costosos, 200,000 pesos es razonable. Pero esos por lo general van a venir con esta montura izquierda-derecha, arriba-abajo, ¿sí? Lado-lado, arriba-abajo. Y entonces, obviamente, cuando yo quiero rastrear, por ejemplo, el movimiento de un planeta o el movimiento de una estrella durante toda una noche, entonces va a ser un poquito cansón porque tengo que cambiar ambos movimientos al tiempo. Ya vamos a ver por qué. Pero ante todo voy a hacer primero una demostración con Stellarium. Entonces, bueno, aquí estamos en Stellarium. A esta hora son las 5:41 de la tarde, a la hora que estoy haciendo este video. Entonces, para facilitarnos la vida, lo que voy a hacer es quitar la atmósfera para que se vean las estrellas. Y entonces lo primero que voy a hacer es ver cómo se mueven las estrellas si comienzo a aumentar la velocidad. O sea que si yo quiero quedarme viendo, por ejemplo, cierta estrella, entonces, ¿qué tengo que hacer para rastrearla? Entonces voy a adelantar el tiempo. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entonces, para rastrear la estrella, ellas primero suben. Y durante la noche, se van a dar cuenta, hacen como estos círculos y después vuelven a caer. Entonces ese es el movimiento con el cual mi telescopio tendría que rastrear esa estrella. O sea, mi telescopio tendría que hacer todo esto. ¿Sí? Este movimiento para rastrear esos círculos. ¿Listo? Voy a volver al tiempo actual. ¿Listo? Voy a volver al tiempo actual y voy a pausar. Volviendo al tiempo actual. Listo. Entonces ese es el movimiento. Ahora lo que voy a hacer es que voy a poner una malla indicando que voy a poner grid significa malla, una malla azimutal. Y entonces esos son los ángulos que estoy diciendo, ¿sí? Las rayas verticales son las que indican direcciones azimutales constantes, o sea, por ejemplo, no sé, voy a apuntar hacia el norte, que de pronto es más fácil. Estoy apuntando hacia el sur, pero es porque mi casa apunta hacia el sur, entonces para mí es más intuitivo. Por ejemplo, está el norte, por allá se ve la estrella polar. Desde Medellín no se vería por las montañas, pero digamos allá está el norte. Entonces cada línea, por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí arriba, cada línea vertical son 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados, etcétera, hasta darle la vuelta entera, 350 y otra vez 0. ¿Listo? Entonces aquí es del norte al noreste, está obviamente entre la mitad, entre 40 y 50 grados, noreste. 90 grados. Miremos hacia el sur, que es hacia donde me llama mucho la atención mirar. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo entre el sur y el sureste. El sureste, como nos damos cuenta en el video, está entre 130 y 140. Y el sur está a 180 grados de azimut. ¿Sí? Azimut es el movimiento izquierda-derecha. ¿Listo? Entonces me muevo hacia la derecha y entonces encuentro que va aumentando el azimut. Y las rayas horizontales, disculpen, son entonces la altitud o elevación, alt. Entonces se van dando cuenta, 10, 20, 30, y entonces ahí voy subiendo. Pero a medida que voy mirando hacia arriba, entonces fíjense que estas líneas horizontales se van convirtiendo más bien, en círculos. Sí, porque esas líneas de altura constante, que son esas líneas que se ven acá, pues obviamente dan toda la vuelta. Entonces son círculos, realmente. Como me puedo dar cuenta, todas esas líneas tienden al cenit. Entonces, como yo les decía, donde estoy yo ahora, ese es el origen de este sistema de referencia. Simplemente cómodo porque pues puedo entenderlo para mí. Y bueno, entonces ahí voy viendo, por ejemplo, este es el círculo correspondiente a una altura de 80
grados, 70 grados, 60 grados, etc. Bueno, el caso es que voy a quedarme mirando así donde estaba viendo ahora rato, hacia el sureste. Y entonces quiero que vean que cuando comienzan a moverse las estrellas no se mueven a lo largo de ninguna de estas líneas, ni de la vertical ni de la horizontal, sino que ellas se mueven por donde se les da la gana. Entonces por eso es que cuando yo vaya a mover mi telescopio, voy a comenzar a mover las estrellas aquí lentamente, cuando yo tenga que mover mi telescopio para rastrear una sola estrella, entonces ustedes se dan cuenta, me toca moverlo hacia la derecha y hacia arriba, derecha y arriba, derecha y arriba, ¿sí ven? Para seguirlo. Por ahí pasó seguramente la estación espacial o algún satélite, ni idea. Entonces, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba. Entonces yo digo, no es problema, porque siempre es el mismo movimiento. Ups, nope. Recordemos que da la vuelta, entonces ahora, madre, me toca, ya que es después de las 10 de la noche, entonces me toca ahora revisar así, derecha, abajo, para ver esa misma estrella de por allá arriba. ¿Sí? Esa Peacock, la que dice allá. Entonces, y para todas las estrellas igual. Primero, derecha, arriba, derecha, arriba, derecha, arriba, hasta que llegan a su altura máxima y después caen, ¿sí? Recuerden por qué hacen estos círculos. Entonces después ahora derecha abajo, derecha abajo. Es lo que me tocaría hacer con mi telescopio para seguir esas estrellas, la estrella que yo quiera, ¿sí? Y para el norte, pues ustedes pueden mirar también. Uy, está el sol. Creo que ya lo avancé demasiado en el tiempo. Pasa exactamente lo mismo, solo que en la otra dirección. Entonces por eso digo que no es un sistema súper conveniente, porque en ningún momento, por ejemplo, yo tengo que hacer un movimiento sencillo, no, pero tengo que subir y después tiene que bajar mi telescopio para poder seguir estas estrellas. Entonces es una manera intuitiva de decir dónde están las estrellas, pero el problema es que cambia en el tiempo mucho, ¿sí? Es un poco complicado. Entonces por eso es que se usan otros sistemas de coordenadas. Voy a parar, voy a volver al tiempo actual. ¿Cómo es que se vuelve al tiempo actual? Aquí, tiempo actual, que eran las 5 de la tarde, mirando yo hacia el suroeste. No, como hacia el sur, por acá. ¿Listo? Entonces es fácil imaginármelo, pero el movimiento de las estrellas, digamos que no se amolda muy bien a ese sistema de referencia. Entonces hace marco ese sistema de coordenadas, perdón. Entonces por eso tenemos que utilizar otros. Entonces volvemos aquí a la presentación. Bueno, entonces vamos a dar un pequeño tour por los movimientos aparentes del Sol, por ejemplo, a lo largo del cielo. Entonces, como sabemos, dado que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, entonces el Sol, la alineación Tierra-Sol, esfera celeste, o sea, las estrellas en el infinito, va cambiando en el año, simplemente porque la Tierra le da vueltas al Sol. Entonces a veces el Sol, yo lo veo en cierta posición en el cielo y a veces en otras. ¿Listo? Eso es ignorando todo lo demás que sabemos sobre la Tierra, simplemente que ella se da vueltas alrededor del Sol. Después comenzaremos a pensar en los otros efectos. Pero por ahora solo pensemos en el alineamiento Tierra, Sol, estrellas en el infinito. Entonces, si yo me doy cuenta cuál es el camino del Sol a lo largo del año, o sea, por dónde pasa el Sol visto desde la Tierra, se va a dar a dibujar una línea imaginaria que se llama la eclíptica, ¿sí? Que corresponde entonces al camino del Sol, ¿sí? o digamos a lo que yo veo justo encima mío en el cenit. Si yo estoy, por ejemplo, viendo lo opuesto por el otro lado, entonces yo lo que vería sería las constelaciones. ¿Listo? La eclíptica, digamos las constelaciones del zodiaco, perdón, son las que están sobre la eclíptica. ¿Listo? Entonces yo veo que el Sol está a veces en una constelación, a veces en otra, a veces en otra, a medida que va cambiando el año, ¿sí? Cada mes casi que apunta a una constelación diferente. ¿Sí? Bueno, aunque sabemos que no es exacto que cada año vuelva al mismo punto, recordamos, porque el año tropical es diferente al año sideral. Entonces el año sideral es cuando la Tierra vuelve a estar en el mismo punto, o sea, cuando volvemos a tener el mismo alineamiento con el Sol. Y eso es ligeramente diferente que el año oficial, que es el que nosotros usamos, que es el de las estaciones, que es el tropical. Bueno, entonces las constelaciones que están sobre la eclíptica
son las constelaciones del zodiaco, ¿sí? Que son estas de acá. Entonces, claro, en junio el Sol está en Tauro, en agosto está aproximadamente en Cáncer y así sucesivamente. Digamos, yo voy cambiando mi posición como Tierra durante el año y entonces este alineamiento va cambiando y yo veo que detrás del Sol está otra constelación. ¿Cómo hago para saber eso? Si es de día, no, pues simplemente sabiendo cuál es la que está opuesta, pues entonces sé cuál es la que está al otro lado. ¿Sí? O sea, porque por la noche sí puedo ver la que está detrás mío, entonces yo digo, es Capricornio, por ejemplo, y entonces me doy cuenta que la que está opuesta es, yo qué sé, Leo. Entonces ese círculo aparente del Sol alrededor de las constelaciones del zodiaco se llama la eclíptica. ¿Listo? Entonces, si yo hiciera un mapa del cielo en estas coordenadas eclípticas, o sea, pensando simplemente en términos de que hay una línea constante que va pasando por todas las constelaciones, de izquierda a derecha, por donde va el Sol pasando por todas las constelaciones, o sea, de izquierda a derecha, de esta manera, entonces yo podría decir que hay tal cosa como una longitud eclíptica, o sea, desde 0 hasta 360, que es pues el ángulo que el Sol barra alrededor mío aparentemente durante el año, no durante el día, durante el año. Y entonces durante el año nosotros estamos rastreando aquí, vean qué pasa. ¿Sí? Durante el año yo me doy cuenta que el Sol va cambiando mayo, junio, agosto. Me voy a dar cuenta que él va cambiando su posición en la eclíptica. Entonces las estrellas yo las vería fijas, ¿sí? Y el Sol es el que cambia su posición en la eclíptica. ¿Cuál es el problema? Esto sería si la Tierra, digamos, no tuviera ningún tipo de movimiento adicional a la traslación. Pues resulta que la Tierra pues tiene además una rotación y además esa rotación es respecto a un eje que no está alineado con la eclíptica. ¿Sí? Porque el eje está desalineado, ya sabemos, 23 grados y medio. Entonces esto va a ser un poquito problemático. Porque entonces yo a veces, por ejemplo, si yo me doy cuenta que esto cambia con la fecha, ustedes recordarán que, por ejemplo, en el hemisferio norte, en noviembre, que es invierno, el Sol se ve más abajo en el horizonte. Si yo estoy en algún punto del norte. ¿Sí? En enero, febrero, el Sol yo lo veo por allá abajo. Y cuando más bien es marzo, abril, mayo, que ya comienza a calentar, entonces yo ahora lo veo bien encima en el horizonte. Encima sobre el horizonte, o sea, pega bien de frente. Mientras que en invierno pega bajito. Entonces yo de hecho cotidianamente no vería, si tomara una foto del Sol todos los días a la misma hora, yo no vería que el Sol siempre está haciendo esta línea, sino que a veces yo lo veo más arriba y a veces más abajo. ¿Por qué? Pues porque la Tierra también está viendo el Sol a veces así y el Sol a veces así. Vamos a hacer una pequeña simulación también con Stellarium de lo mismo, pero antes quiero enfatizar esto que les digo, y es que esta línea rosada o roja, esta sería la eclíptica, o sea, el aparente camino del Sol, ¿no? Como lo definimos ahora rato, sobre las estrellas fijas, pero el eje de rotación de la Tierra está descuadrado 23 grados y medio. Entonces vamos a hablar de la eclíptica, y esa eclíptica va a ser diferente a lo que llamamos el ecuador celeste. ¿Sí? Porque el ecuador celeste entonces va a ser como si nosotros tomáramos el ecuador de la Tierra y lo proyectáramos hacia el infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que ese es el sentido de rotar, digamos, sobre esa línea, sobre ese círculo es que nosotros vemos rotar el cielo todas las noches. El Sol tiene otro movimiento diferente al que nosotros vemos de las estrellas toda la noche, que ese es el más rápido, las estrellas moviéndose toda la noche. Pero el Sol a lo largo del año, ese va a estar a veces abajo y a veces arriba, mientras que las estrellas no. Las estrellas puede que den vueltas, que nosotros las vemos dando vueltas, pero siempre están a la misma altura sobre el horizonte no, a la misma distancia, por ejemplo, de la estrella polar. ¿Sí? Siempre dando los mismos círculos, mientras que el Sol a veces está arriba y a veces abajo. Pero bueno, hagamos la demostración para que nos quede un poquito más claro. A ver, vamos aquí. Obviamente me va a tocar mirar el Sol. Vamos a mirar el Sol por acá.
A ver, ¿qué hora es? ¿Será que el sol ya se fue? Bueno, vamos a echar de para atrás un poquito el tiempo. A ver. J, vamos a echar el tiempo de para atrás para que el sol aparezca por ahí. Listo, acordémonos que quité la atmósfera, o sea, en principio no se debería ver así. Listo, voy a poner rápidamente, simplemente como por molestar, las constelaciones. A ver, los dibujitos de las constelaciones. Para darme cuenta que el sol en esta época del año está aproximadamente en Leo. De hecho no está en Leo, está un poquito al lado. Esto voy a pausar un poquito el tiempo. Según eso, esto era la posición del sol a las 4 de la tarde, 4 y cuarto de la tarde. Aquí abajo está la hora, aquí abajito, 4 y 14 de la tarde, o sea, hace más o menos una hora. Esa era la posición del sol, ¿sí? Y entonces yo en este momento lo que estoy viendo es que está aproximadamente en Leo, ¿viste? Y de hecho voy a quitar las coordenadas que creo que ahorita no me ayudan. Quitamos las coordenadas en este momento, listo. Entonces, lo que voy yo a tratar de darme cuenta es que con el tiempo, voy a cambiar aquí el tiempo, voy a poner diferentes días del año a la misma hora. ¿Listo? Entonces voy a cambiar el mes. Estamos a 4, hoy es 4, hoy es 3. No, hoy es 3, bueno, no me importa, creo que está como descuadrada la hora. Hoy es 4, es que le puse mal la fecha a mi reloj aquí. Entonces, voy a echar hacia adelante un mes el tiempo, a ver dónde va a estar el sol. El sol, en principio, debería, si es a la misma hora, él debería estar ahí en el mismo punto, o parecido. Pero vamos a ver la constelación que va a estar detrás, que no va a ser Leo. Entonces ahora es Virgo un mes después. Otro mes después, Libra. Otro mes después, Escorpio o Ofiuco, si me siento más cómodo. Otro mes, Sagitario. Otro mes, Capricornio. Otro mes, Acuario. Otro mes, Piscis. Otro mes, Aries. Otro mes, Tauro. Otro mes, Géminis. Otro mes, Cáncer. Otro mes, Leo. Estamos otra vez en septiembre del 2021 y volvimos a tener el sol. ¿Listo? Y vimos que cada mes el sol se movía de constelación a constelación. Voy a cambiar el día para que se vea, para que ustedes se den cuenta que ese movimiento obviamente es gradual. O sea, voy a tomar la misma hora del día, las 4 y cuarto. Voy a cambiar el día. Vamos a ver mañana dónde estará el sol respecto a la esfera celeste. Está un poquito diferente. Un poquito diferente, un poquito diferente, un poquito diferente. Cada vez un poquito diferente. Listo, a la misma hora yo me doy cuenta que el sol se va moviendo por la eclíptica. O sea, se va moviendo por Virgo. Y entonces voy a adelantar más. Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario. ¿Sí ven? Pero fíjense cómo el sol también se mueve. Primero se mueve hacia la izquierda y después un poquito hacia la derecha. Acuario. ¿Sí ven? Entonces es curioso porque la eclíptica se supone que es una línea recta, pero como nosotros, en la Tierra es la que está a veces así y a veces está así, entonces el movimiento del sol no lo vemos como una línea recta sobre la eclíptica. O más bien, la eclíptica no la vemos como una línea recta, sino la vemos como una línea que serpentea. Primero va a la derecha, después a la izquierda y así sucesivamente, por las constelaciones de la eclíptica. ¿Listo? Otra vez volvimos a Leo. Entonces ustedes vieron cómo se fue primero a la izquierda, después a la derecha y después volvió. ¿Listo? Entonces nosotros, si vemos el sol el mismo día del año, la misma hora del día, diferentes días del año, vamos a ver que él traza ese camino sobre la eclíptica. Entonces ese camino que en la presentación yo dibujaba recto, y es recto realmente, visto desde el mismo punto de la Tierra, o sea, no visto desde el espacio esto es lo que se vería. Pero desde la Tierra, desde algún punto de la Tierra, se vería diferente. Se vería más bien como que sube y después baja.
¿Qué tanto sube? ¿Qué tanto baja? Ese ángulo respecto a esa línea imaginaria que nosotros teníamos, izquierda, derecha, ¿cuál es la desviación angular de izquierda a derecha? Sí, o sea, realmente lo que yo acabo de ver es esto que les estaba mostrando. Yo no veo una línea recta, yo lo que veo es que el sol primero corre para un lado y después para el otro. Si estoy pensando en términos de norte, sur, entonces primero más hacia el norte, hacia el norte, perdón, y después hacia el sur. ¿Listo? Entonces fíjense el ángulo. El ángulo no es cualquier ángulo. El ángulo siempre es el mismo. El ángulo es 23 grados y medio. Es el ángulo máximo de desviación del Sol. Y es el ángulo máximo de la desviación de la eclíptica. La eclíptica vendría siendo esta línea verde. Desde nuestro punto de vista, desde algún punto de la Tierra, la eclíptica siempre serpentea. Va arriba y abajo respecto a las estrellas. ¿Sí? Entonces, porque estamos desde el punto de vista de un sitio sobre la Tierra, cuando la Tierra a veces hace esto y a veces hace esto respecto al Sol. Respecto a las estrellas, no. Respecto a las estrellas, curiosamente, la Tierra siempre está apuntando al mismo lado. Porque ese eje de rotación, bueno, cambia de vez en cuando, ya sabemos que cambia, ese eje de rotación cambia, pero en escalas de tiempo cortas, esa rotación siempre me va a mostrar las mismas estrellas, todas las noches. Bueno, todo el tiempo, no todas las noches, porque obviamente tengo que tener en cuenta que de día no se van a ver algunas estrellas y eso pues me va a interferir un poco con los ciclos que yo quiero seguir. Pero bueno, ahora voy a poner entonces otras coordenadas que van a ser las coordenadas ecuatoriales, donde yo solo me voy a preocupar por tomar la latitud y longitud de la Tierra, aproximadamente esas líneas de meridianos y paralelos, y los voy a proyectar hacia el cielo. Y voy a ver con qué termino. Entonces voy a proyectar aquí una malla ecuatorial, y es un poquito diferente, si ustedes se fijan. Es un poco extraña porque no está alineada con el horizonte. Vamos a ver hacia dónde convergen todos esos puntos, todas esas líneas. Unas convergen hacia el norte, hacia la estrella polar, y otras, me voy a dar cuenta por acá, convergen, no me sorprende, hacia el sur, pero como está ahí el horizonte no lo alcanzo a ver. Voy a quitar el horizonte un momentito para que me crean que efectivamente esas líneas convergen hacia, y voy a quitar aquí la hora y día, convergen hacia el sur. ¿Listo? Entonces son unas líneas imaginarias que van desde el polo norte celeste hasta el polo sur celeste por medio de meridianos. Bueno, en este caso no serían meridianos, digamos serían líneas que van directo de norte a sur, ¿sí? O sea, serían, ¿cómo es que se llama? No, mentiras, me confundí, sí son meridianos, perdón, estaba confundido con los otros. Los círculos serían los paralelos, ¿sí? Similar a cómo se arman en la Tierra, ¿sí? Respecto al norte, al sur, longitud, latitud. ¿Listo? Entonces longitud es izquierda-derecha, latitud es arriba-abajo. Pero lo que quiero mostrar antes de terminar, porque hoy quiero terminar la clase por acá cerca, es lo siguiente. Entonces fijémonos en la siguiente cuestión. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que hice ahora rato, cambiar el sol de mes a mes. ¿Listo? A la misma hora del día, o sea, ahora son, según este reloj, son las 4:22 de la tarde. Y voy entonces a ver qué pasa en un mes a las 4:22 de la tarde. En un mes, entonces nos dimos cuenta. Está bien, tal vez un mes es demasiado abrupto. Cambiemos el día. Entonces voy a tratar de rastrear el camino del sol. Cambiando el día, a la misma hora del día, pero diferentes días, el sol que hace. Entonces fíjense, se mueve a la izquierda. Entonces aquí es el 23. Por aquí vemos el 23 de noviembre. De septiembre, 9. Aquí es el día que este sol pasa por esta coordenada, que dice, esta línea de coordenada que dice 0 grados. 0 grados corresponde al ecuador. ¿Sí? Acuérdense, 0 grados respecto a norte y sur. 0 grados es
la mitad entre el norte y el sur. 90 grados es norte, menos 90 grados es sur. Entonces 0 grados es el ecuador celeste, o sea, el ecuador de la Tierra proyectado hacia el infinito. En la próxima clase profundizaremos más un poquito sobre eso. Pero todo lo que quiero que miremos es que efectivamente... perdón. Cojamos el sol. Eso, más bien el sol. Entonces vamos a ver que el sol a lo largo del año, voy a ir cambiando de izquierda, él va cambiando de izquierda a derecha, sol va de izquierda a derecha, y va a dar una coordenada que es, si ustedes se fijan, menos 20, o sea 20 hacia el sur, hacia la izquierda, y va a alcanzar un máximo por acá hacia la izquierda, y después se va a devolver. ¿Por qué se va a devolver? Porque alcanzó el 23,5, que es nuestra inclinación respecto a la eclíptica, respecto al movimiento del sol. Somos nosotros los que nos estamos moviendo. Nos estamos moviendo primero así, después así, si así lo preferimos. ¿Sí? O sea, primero, más el sol nos está pegando de frente y otras veces el sol nos está pegando abajo. Entonces vean, se mueve desde más 23,5, voy a quitar esto de acá, hacia la derecha, o sea, hacia el norte. Este es el punto máximo, 23,5. Y el punto mínimo es menos 23,5, o sea, 23 grados y medio hacia el sur respecto a esa línea que va a ser el ecuador celeste.